días, sean bienvenidos. El día de hoy, 13 de agosto de 1522, es el primer aniversario desde la caída de Tenochtitlán. Hoy les traemos unas noticias muy interesantes de él y algunas más acerca del virreinato. Exactamente, compañera, pero seguramente algunas personas no se acuerdan cómo pasó esto, así que se los recordaremos de manera breve. Como recordarán, después de que Colón descubriera América, el conquistar pueblos para la corona española se convirtió en una oferta muy atractiva para los españoles, ya que creían que los pueblos prometían riquezas inimaginables. Sobre todo, a uno de ellos le llamó mucho la atención. Este fue Hernán Cortés. Este embarcó a Cuba para servir a Diego Velázquez. Este le otorgó el puesto de comandante, pero en poco tiempo después, Velázquez lo retiró. Pero a él no le importó y realizó la expedición de todas formas, desobedeciendo a las órdenes de Velázquez. Exacto, y así fue como Hernán Cortés llegó a Tabasco en 1519, donde conoció a la considerada la mayor traidora del Imperio Azteca, la Malinche, quien ayudó a Cortés a comunicarse con los indígenas y fue la primera persona en hablarle del Imperio Azteca. ¿Eres la Malinche? Sí. ¿Sabes hablar los dos idiomas? Sí. Serás mía y me ayudarás en todo lo que yo te pida y quiera. Cortés, al ver las enemistades que tenían los demás pueblos con los aztecas por obligarlos a pagar oro y por tenerlos de esclavo, aprovechó para crear alianzas. Su plan fue infiltrarse en los pueblos sometidos, pero para evitar que ellos se fueran, les hizo hoyos en sus naves en el puerto de Veracruz. Sí, muy astuto de su parte. Desde el inicio de la expedición, Cortés recibió visitas constantes de los mensajeros del Imperio Azteca enviados por el entonces emperador Moctezuma. Muchos años antes de la llegada de los españoles, los aztecas habían profetizado el regreso de su dios Quetzalcóatl, en forma de un hombre barbado de piel clara que llegaría desde el mar. La llegada de Cortés podría cumplir con la profecía. Y esto tenía muy nervioso a Moctezuma. Fueran dioses o no, Moctezuma quería evitar que Cortés llegara a Tenochtitlán. Yo sé que Hernán Cortés no es el dios, y no quiero que llegue a Tenochtitlan. Y para disuadirlos, les regaló mucho oro. Después de esto, Cortés siguió rumbo a su expedición en la capital del imperio. En su camino, Cortés se encontró con la primera resistencia de nativos, los tlaxcaltecas, un pueblo sometido que se enfrentó en varias batallas con los españoles y por desventajas de armas perdieron. Fue entonces que los tlaxcaltecas vieron en los españoles la posibilidad de liberarse de los acosos de los aztecas, y fue así como salieron con Cortés. Después de esto, ocurrió una de las matanzas más crueles de toda la historia nacional, en donde los españoles mataron a más de 3,000 indígenas e incendiaron la ciudad de Cholula. Posteriormente, seguirían su camino y llegarían por fin a Tenochtitlán, donde Moctezuma lo recibiría como un dios, dándole mucho oro. Pero Cortés le pagó secuestrándolo y lo convirtió en un títere para mantener controlado a los aztecas. Tú serás mi voz ante todo tu pueblo indígena. Sí, señor. Pero por supuesto, el pueblo estaba furioso y descontento, pero no podían hacer mucho. Fue entonces cuando apareció una amenaza externa, Pánfilo de Narváez. Este fue enviado por Diego Velázquez, gobernador de Cuba, para arrestar a Cortés por haber iniciado la expedición sin ningún permiso. Pero Cortés, para no dejar al imperio solo, dejó a cargo a Pedro de Alvarado. Pero lo único que no sabía Cortés era que eso iba a ser una mala idea, ya que días después la ciudad sería un completo desastre. Cortés logró emboscar a Pánfilo y con la promesa de riquezas se hizo dueño del ejército de este. No me ataques, te necesito. Te prometo que te daré millones de riquezas, nunca te faltará nada. Solo necesito a tu ejército. Pero al regresar a Tenochtitlán, encontró un caos absoluto, ya que Pedro de Alvarado había realizado una masacre durante una celebración indígena. La matanza acabó con la paciencia de los aztecas, quienes se rebelaron contra los españoles. Pero para calmar al pueblo, Cortés hizo que Moctezuma diera un discurso a la gente. Pero el pueblo ya estaba cansado, y lo ignoraron y el pueblo lo mató a pedradas. Pueblo indígena, vengo en nombre de Hernán Cortés. Aunque otras fuentes dicen confirmar que Cortés fue quien lo mató apuñalándolo por la espalda.
Sin Moctezuma y la rebelión en su punto más alto, Cortés y sus hombres se resguardaron en el palacio y a medianoche escaparon con todo el oro. Pero no les duró mucho, pues los aztecas los encontraron y mataron a la mitad de sus hombres. Aquella noche fue conocida como la Noche Triste. Mientras, los aztecas nombraron a Cuitláhuac como nuevo emperador. Cuitláhuac, el nuevo emperador. Mientras los aztecas esperaban la nueva temporada de guerra, Cortés arregló sus barcos y estableció una alianza con los tlaxcaltecas. Y fue así que en 1521 Cortés atacó Tenochtitlán, bloqueando los puentes de la ciudad. Encerró a los aztecas y los dejó morir de enfermedades y de hambre. Asimismo, Cuitláhuac murió de viruela y le sucedió quien fue el último azteca que tuvo la idea de matar a los españoles, Cuauhtémoc. Entonces fue que Cuauhtémoc enfrentó a los españoles, pero en estado de sitio y combatiendo tanto a los españoles como a los tlaxcaltecas no pudo hacer mucho, y Tenochtitlán cayó el 13 de agosto de 1521. Cortés entregó el imperio a la corona española y destruyó todos los pueblos paganos, prohibió los sacrificios humanos y erradicó lo que quedaba del imperio azteca. A Cuauhtémoc lo torturó hasta la muerte para que confesara un tesoro que jamás existió. Sí, y hoy conmemoramos el primer aniversario después de la caída de Tenochtitlán, un año después. Pero, así como lo vemos, ¿tú qué opinas que fue? ¿Un encuentro, un choque, un descubrimiento o una invasión? Hicimos esta entrevista con el pueblo indígena y esto fue lo que nos dijeron. Buenas tardes, ¿me podría contestar una entrevista? Sí. ¿Qué fue todo eso? ¿Qué piensa? ¿Fue un choque, una invasión, un descubrimiento? Yo creo que fue un descubrimiento porque encontraron la tierra donde estábamos nosotros. Buenas tardes, ¿será que me puedo contestar una pregunta? ¿Usted qué opina de todo esto? ¿Fue un choque, descubrimiento, invasión? Pues yo pienso que fue un choque porque hubieron muchas batallas y demasiados muertos. Yo pienso que fue una invasión, pues el descubrimiento ya estaba hecho, el choque y el encuentro ya lo habían tenido. Y la invasión fue planeada por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Así que concordamos que esta fue una invasión hacia Nueva España. Sí, y sin duda fue una de las masacres más crueles de toda la historia nacional. Sí, porque no olvidemos que fue muy violento este hecho y pues los españoles lo lograron justificar gracias a un edicto, el edicto de 1513, en donde justificaban toda la violencia que ocurrió con la religión católica. Soy Hernán Cortés. Me darás tu oro, tus tierras y tus cosas de valor. ¿Por qué? En el edicto de 1513 dice la iglesia que tú y tus indígenas me darán todo. Bueno, pues esto ha sido todo por el noticiero de hoy. Muchas gracias y buenas noches. Hola, buenas tardes. Regresamos de nuevo a su noticiero, este 15 de enero de 1535. La Nueva España sabemos que ha tenido varias formas de organización a lo largo de estos años, pero hoy, ahora, tendrá un cambio para toda la región, en una situación totalmente nueva. Así es. El día de hoy, Antonio de Mendoza fue nombrado como virrey, el primer virrey de Nueva España. Yo soy Antonio de Mendoza, su nuevo virrey. Pero actualmente, ustedes como audiencia, ¿saben qué son las instituciones que nos rigen con la llegada del nuevo virrey? Aquí les tenemos toda la información. Hace 11 años se creó el Consejo de Indias. Esta, hasta el día de hoy, se encarga de dictar las leyes, autorizar nombramientos y dirigir a las nuevas expediciones. Así es. Asimismo, se creó la Real Audiencia, la cual se encargó de resolver problemas judiciales y civiles. El ayuntamiento se encarga de administrar las finanzas y el orden público. La Casa de Sevilla regula el comercio y otorga permisos. La encomienda premia las hazañas españolas con el trabajo de los indígenas. Por último, y no menos importante, la función del virrey es ser responsable de gobernar en representación del rey. Esperemos que este sea un gran y buen cambio para la Nueva España. Y ya que comentamos de todo esto, les queremos informar acerca de la monarquía. La población actual se divide ahora en peninsulares, que son los cargos más altos, que como sabemos son los españoles,
Los criollos, que son los hijos de los españoles y que obtienen cargos un poco más bajos. Los indígenas, que son encargados de la mano de obra. Y por último, las demás castas, que son la mezcla de las razas que hay en Nueva España. Y las características de los monarcas son tantas que han modificado mucho Nueva España. Les mencionaremos las políticas y culturales a través de esta pequeña entrevista. ¿Cuál crees que son las características de la monarquía hispánica en cuestión de la política? Pues es el rey, el jefe del Estado, y asume relaciones internacionales y es el mando supremo de Fuerzas Armadas, que ahora se llaman Cortes Generales. Es la que rige la política española. Pues políticamente han sido la llegada de los virreyes, es la conquista de las otras partes de la península, así como la llegada de reyes católicos, y su objetivo de pacificación interna de España y crear el poder central. Buenos días, ¿ustedes cuáles creen que son las características de la monarquía hispánica en cuestión de la cultura? Pues podría ser la religión católica, así como sus tradiciones, las nuevas lenguas que llegaron, la ideología y también podría ser la unificación de la región. Bueno, pues en otras noticias, actualmente uno de los sistemas económicos que más están empleando los indígenas son la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. El comercio actual de América se estructura en función de las necesidades del mercado europeo, al servicio de la corona española. El puerto de Veracruz es el principal puerto del Océano Atlántico y el de Acapulco el principal Océano Pacífico. Ambos puertos son fundamentales para el comercio ultramarino. Asimismo, la arquitectura barroca europea es un modelo de Nueva España y tiene condiciones de las más modernas de vanguardia. Por eso no se ha adoptado inmediatamente en las obras que se están construyendo ahora, como las catedrales. Tras la conquista, la corona y la iglesia han ejecutado un plan de urbanización de los habitantes, con el fin de facilitar la misión evangelizadora, así como el crecimiento minero y agrícola. Vuelven más atractivos los centros urbanos y estos comienzan a erguirse. Y también los organizadores territoriales distribuyen los espacios y terminan por definir un estilo arquitectónico propio. Y con esto concluimos el programa de hoy. Muchas gracias, nos vemos pronto. Buenas tardes, público. Nos encontramos en una edición más de su noticiero favorito. En el día de hoy, 31 de diciembre de 1713, en este día tan festivo, platicaremos un poco acerca de la vida cotidiana del virreinato, así como nuestras fiestas, música, entre otras cosas. Salimos a las calles de Nueva España a preguntar acerca de estas tradiciones y esto fue lo que obtuvimos. ¿Me puede decir un ejemplo de las tradiciones y costumbres de la vida cotidiana en este momento del virreinato? Sí, podría ser las reuniones eclesiásticas basados en la religión católica. Artesanías, bailes y celebraciones indígenas. La Semana Santa, porque es una festividad católica. Sí, igual la Navidad que se festejó en estas fechas. Como vemos, la mayoría de las festividades son gracias a la religión católica que nos ha traído los españoles. En fin, les deseamos un feliz año nuevo y nos vemos. Hola, feliz año 1714. Hoy les traemos la noticia sobre las reformas borbónicas y su impacto en la sociedad. Sí, pero antes tienen que saber qué son las reformas borbónicas. Son las medidas y modificaciones que se implementan en España y territorios hispanoamericanos. Y su objetivo es modernizar España y volver a ponerla en una potencia mundial. Los impactos más grandes fueron, primeramente en cuestión política, que estas reformas necesitaban mucho tiempo para ser efectivas, por lo que las guerras políticas y conflictos aumentaron. Pero se cree que para 1800 se paralizarán correctamente y ya no habrán más conflictos. En cuestión social, dejaron a muchos criollos y elementos de la élite nativa sin privilegios y cargos comprados anteriormente, y produjeron rebeliones derivadas de estas pérdidas. En cuestión económica, aumenta la producción de productos agrícolas, incrementa la restauración fiscal de la subida de los impuestos y se obtiene un mejor comercio entre los pueblos americanos y españoles al ser liberados.
Pues bueno, este ha sido el final del programa. Buenas noches y gracias.